Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Battlefield Mobile, estoy aquí en el Battlefield Mobile. Señores, tengo muy malas noticias. Y me decir de esto lo que ha pasado, y yo te voy a decir, ¿qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado, señores? Oficialmente, lamentablemente, y te lo digo de esta manera, Apex Legends Mobile fue cancelado, ya se sabe que va a terminar muriendo. Y este juego que estamos viendo acá, que estoy jugando, o sea, dije yo, vamos a jugarlo para mientras que estamos, básicamente hablando sobre el juego. Y sí, oficialmente, pues, se confirma a detalle de que, pues, también lo que es Battlefield Mobile termina siendo completamente cancelado. Se ha dicho, y esto está actualmente por parte dicho de Electronic Arts, que Industrial Toys completamente cerrará y el proyecto de Battlefield Mobile también será cerrado completamente. No va a salir ni global y pues voy a ser sincero con ustedes, me lo miraba venir. O sea, lo miraba por todo lo alto. Y me decir de esto por qué. ¿Qué ha pasado para que pues termine ocurriendo esto? Y es sencillo. Lo que ha pasado, y ya te digo yo de que lo que ha ocurrido es normal. Básicamente porque Battlefield Mobile, como lo que tengo al día de hoy, o sea, lo que estamos hablando al día de hoy, pues sentía de que no le miraba ninguna actualización óptima, ni tampoco en el movimiento del juego, cosa que se me hace, perdón, perdón, se me hace un poco mal, dependiendo de los desarrolladores de cómo lo visualicen. O sea, ya es cosa de cada quien. Pero, o sea, el juego ya de por sí se apuntaba a ser un New State, pero es que literalmente el juego pintaba a ser bueno. O sea, pintaba a ser bueno, pintaba a ser todo lo que querían, pero lamentablemente es que no, señores. Oficialmente el juego no va a ser lo que todo el mundo esperaba. Ahora, ya te voy a pasar el contexto de lo que ha pasado actualmente. Y es que el juego al día de hoy, lamentablemente, está pasando por algo llamado problemas de los mismos desarrolladores al querer actualizar, optimizar ese juego. Y gráficamente te voy a decir algo, el movimiento es tosco, o sea, es muy tosco, o sea, dímelo tú, pero o sea, el movimiento le falta, las armas también le faltaban mucho. Lo que sí tenía completo era el sistema de progresión y demás, pero sí, oficialmente el juego será completamente cancelado, no saldrá global y pues no sé cuándo completamente cierran los servidores. Es cierto, al día de hoy el juego lo sigue jugando mucha gente, lo está jugando en su beta abierta, porque básicamente es una beta abierta. Y pues sencillamente lo que ocurre al día de hoy es eso, tenemos una beta abierta, la cual estamos esperando que mejoren completamente con los nuevos servidores. El juego, si bien tiene algunas cosas buenas, como la destrucción, pero hay sus cosas malas. Entonces, el apoyo, yo creo que el error es muy de EA hacer esto. O sea, en vez de verlo, no sé, a detalle, o ver un espacio diferente a lo que estamos acostumbrados, pues me parece muy mal lo que está decidiendo EA, la verdad. Así que Battlefield Mobile fue bonito mientras duró, la verdad. O sea, lo que teníamos ansiedad de ver este juego brillar, cosa que pues es lo que yo podría decirte, de que tenía mucho énfasis en decir, wow, va a ser bueno, va a ser como un Battlefield 3, un Battlefield 4, loco, la que nos espera, ojalá esto sea brutal. Y dicho y hecho, esto pasó pues mal, o sea, básicamente le pasó factura. O sea que lamentablemente es lo que ha ocurrido. O sea, lamentablemente pues no hay por dónde agarrarlo. Lamentablemente pues se confirma lo que todo el mundo tenía miedo. O sea, y sí, o sea, básicamente tiene mucho peso actualmente de lo que está pasando. Y bueno, Battlefield Mobile será completamente cancelado. Al menos pudimos ver lo que estaban tratando de mejorar. Si bien ellos mismos han dicho de que pues tienen empezado a traer juegos a dispositivos móviles, los de Electronic Arts. Pero esto tiene sus pros y contras. Lamentablemente esto para los juegos AAA es muy mala noticia. Para que otras compañías pues quieran traer completamente lo que es o sea, el propio Battlefield Mobile, para decir otros juegos más altos para dispositivos móviles, cosa con lo que está pasando con Ubisoft, que pues Ubisoft nos trae juegos AAA, básicamente estamos hablando de que al día de hoy pues sabemos de que pueden haber juegos muy importantes o que pueden ser completamente algo triste, pero bueno, ya veremos cómo resulta ser todo, o sea, tanto dependerá de cómo lo vean actualmente la demás gente o algo por el estilo, cosa que me parecerá perfecto, pero ya dependerá de cada quien. Y pues ya es cosa de cada quien, de alguna manera, cómo lo vean o pues bueno, ya es cosa de cada quien. De momento el juego, yo lo denomino como que estaba exactamente en una fase de, ¡buah! Loco, es una beta, promete,
Y ojalá pulan el movimiento, que al día de hoy lo único que yo le miraba era el juego, era el movimiento todo tosco, que es este movimiento todo tosco que le siento. O sea, es cierto que si bien el sistema de miras se implementó un poquito mejor, pero siento que habían cosas que pulir aún. O sea, ni siquiera hay juegos que en su fase beta se mueven mejor que estos benditos militares todos toscos, las cosas como son. Pero siento de que tuvieron que trabajarlo más este juego y poner, obviamente, más dinero de lo que quisieron hacer. Ahora, ¿qué pasó con Apex Legends? Apex Legends lo que pasó es que lo llevó a Tencent. Y lamentablemente Lightspeed y Tencent se fueron por el lado de monetización. Entonces ese es el problema que le veo yo. Locos, en serio, que no pasan las balas. Bendito pin, locos, a veces. Se va de repente por donde le nazca el bendito pin. En fin, no sé cuánto durará completamente Battlefield Mobile. Seguramente digan un día, pues, ya cerramos servidores, pues y así, dicho y hecho. Y pues seguramente eso es lo que termine pasando. Pero el juego gráficamente no se miraba mal. O sea, básicamente estoy jugando gráficas altas. Y pues no lo veo mal dentro de lo que cabe. Pero bueno, cosa de cada quien, ya ustedes saben. Y las mejoras, las skins que se miraban posiblemente que no eran de paga de momento, que solo se conseguían haciendo misiones y demás. Así que bueno, es cosa de cada quien. De alguna manera pues esto repercute completamente para el mundo mobile gaming. Ya no va a haber cualquier cosa de... cualquier tipo de competencia, básicamente. Y pues así será el extinto Battlefield Mobile, sí, o sea... Y pues ya veremos si Firefront, que es un juego que pues está pendiente, lo hace muy bien, que es lo que esperamos al día de hoy, que es lo que más importa. O sea, básicamente que lo lleven bien. O sea, es que ya te digo yo de que aquí depende de cómo lo lleven todo el mundo. O sea, depende de cómo lo lleven los jugadores, depende de cómo lo llevan completamente las compañías, si hay algunas novedades o algo por el estilo. Pero bueno, en fin, Battlefield Mobile será completamente cancelado. Bueno, ya está cancelado, solo estamos esperando de que hagan el cierre completamente de los servidores. Así que bueno, ya sea de cada quien o de alguna manera, pues habrá que comentarlo o pues decirlo. Y pues sí, es triste, pero sí, oficialmente Battlefield no llegó a las expectativas posibles, me lo esperaba. Lo de Apex no tanto, porque pese a que ya no lo subía, pues dije yo, bueno, tal vez reviva de alguna que otra manera. Pero pues ya te digo yo que no va a poder revivir porque ya lo mataron. O sea, literalmente ya mataron el juego. O sea, y es que lo demostraron completamente. Si hay cosas buenas del Battlefield Mobile, o sea, literalmente se pueden pulir o algunas cosas que pueden dejar claro de lo que querían dar a entender, pero bueno, cosa de cada quien. Y pues ya te digo yo que dependerá de cada persona o de cómo lo lleven también. O sea, son casualidades que hay que tener muy en cuenta, pero no sé, no sabría decirte. La verdad es que se esmeraron completamente en traer un juego el cual pues yo consideraba pues bueno, la verdad, no te voy a decir que no. Pero sabemos cómo Electronic Arts y pues hizo lo peor que podía haber hecho, la verdad, las cosas como son. Es la P90, ¿verdad? O sea, en teoría debería tener más balas. Ah, no es la P90, es la PP2000. Es que, mire que me decía que agarrara la P90. En fin, no sé qué piensan ustedes acerca de ello. Quiero saber algo. ¿Ustedes miraban a Battlefield como un buen juego? O sea, luego de todo lo que visualizaron, lo que les mostré, todo esto acerca del gameplay, la destrucción y demás, ¿ustedes lo miraban como un juego? Voy a ser sincero, y es que yo sí lo miraba como un buen juego, solo que había que pulir muchas cosas. No sé, o sea, tampoco iba a matar a COD Mobile, porque eso es imposible, o sea. Pero obviamente la gente sí le iba a gustar jugar algo diferente. No sé, algo a lo Battlefield, básicamente, valga la redundancia, como se tenga que decir, pero es Battlefield, o sea. ¿Qué te puedo decir? Es Battlefield. No, es que hasta el cambio de arma se siente raro y eso ya no es ping, ¿no? O sea, las miras sí es cierto que se movían más o menos bien dentro de lo que cabe. Pero, o sea... el movimiento era un poquito XD, pero bueno, cositas de la vida. No sé, o sea, pienso de que Battlefield Mobile podía haber sido mucho mejor. Y Electronic Arts lo arruinó. Como lo hizo con PC y consola, con Battlefield 2042. Y ojo, a mí el 2042 me gusta, lo tengo ahí descargado. Lo juego de vez en cuando. Obviamente no más que el Call of Duty Modern Warfare 2, que me parece a mí una joya. Pero, o sea, Battlefield 2042 para mí no es malo. Y suena raro, pero me hubiera gustado de que Battlefield Mobile hubiera sido un éxito. Lamentablemente no lo va a ser. Y pues se cancela completamente este juego. Por los típicos términos, cierran completamente Industrial Toys. Tienen problemas de desarrollo, no llegaron a las expectativas posibles. Y pues ya se la saben. A mí el juego me parece y me apetece muy bueno, la verdad. Posiblemente haga la última partida de Battlefield Mobile cuando se cierre.
o algo por el estilo, pero no sé, el juego yo lo miraba con mucho cariño y pues ya es cosa de cada quien de cómo lo vea y cómo lo visualice. Pero bueno, en fin, ustedes dirán cómo actualmente ven el poderosísimo Battlefield Mobile o lo que traen actualmente, en fin. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video de Battlefield Mobile. Hasta la próxima, la insurrección a muerte que es lo más importante. Adiós.